Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad, entonces, yo voy a terminar estos corazones, ¿sí? Repito, ya todo esto lo hemos visto en las transmisiones en vivo pasadas, ¿verdad? Entonces, se supone que estos corazones que están acá deben tener la misma forma, ¿cierto? Entonces, aquí yo estoy terminando la ronda que dejamos empezada en la clase pasada, que por cierto ya la expliqué, ¿sí? Entonces, aquí hacemos los relieves, recuerden, en los espacios. Hacemos un punto alto en relieve, miren, entonces ahí hice el relieve. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarme. Cierro con rojo, recuerden, encima de los relieves se teje en punto bajo, ¿sí? Suelto el rojo, miren que yo lo dejo en su posición, agarro el blanco y cerramos con el color blanco. Recuerden que todas las transmisiones están disponibles en nuestro canal en Tejiendo con Andrés. Listo, Andrés Rodas, ¿va? Ahí les enseñé cómo hacer la base, cómo empezar a hacer el levantamiento del monedero y por supuesto la colocación de los corazones. Yo aquí entonces voy a hacer la última vuelta antes de empezar a cerrar los corazones en sí, ¿verdad? Estoy trabajando con el hilo macramé y estoy trabajando con crochet del número 1, ¿sí? Para este monedero. Entonces, ¿quién de ustedes lo está haciendo? Por favor, dejen ahí en los comentarios. Y si ya lo terminó, pues envíe la foto por Instagram o por Facebook, ¿verdad? Puede enviarme la fotico para yo ver su trabajo. Miren, ahí estamos haciendo los relieves en los espacios, ¿cierto? Entonces, aquí me corresponde un punto en rojo, aquí. Encima del relieve de la vuelta anterior. Vuelvo y suelto el rojo, agarramos el blanco y cerramos este puntico con el blanco. Entonces, en los espacios, por ejemplo, ahí debo hacer un relieve. Tejemos el relieve, recuerden, tomando esa hebra para formar ahí el punto alto, ¿cierto? Ahí formamos el punto alto y cerramos con el color blanco, rojo. Suelto el blanco, agarro el rojo y tejo entonces, miren acá, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos otro relieve a este lado, miren, tomando la vuelta anterior. ¿Sí? Ahí está, entonces volvemos a hacer cambio de color, suelto el blanco, agarro el rojo y sigo tejiendo. Miren, así me va quedando entonces la parte del corazón, la parte más ancha. Sigo tejiendo entonces con el rojo hasta llegar a la próxima figurita, al próximo diseño más bien. Bueno, 3, 6, y esta es la parte más ancha. Yo sé que ya a partir en la siguiente vuelta empezamos a formar el corazón. Usted lo puede trabajar con otro estambre, ¿verdad? Puede ser crochet, coral, cristal o artesanal también. O si quiere hacerlo con terlenca, también lo puede trabajar, ¿sí? Aunque es muy rara la vez que alguien utiliza terlenca para tejer estos bolsos. Normalmente se hace con crochet o con cristal. Relieve, un punto bajo, suelto el rojo, agarro el blanco y cerramos con el blanco. ¿Sí? Hacemos relieve. Jorge Salinas, buenas tardes, bienvenido. Relieve, cierro, suelto el blanco, agarro el rojo, un punto bajo en este punto y así. Hola Gladys Rosado, buenas tardes, saludos, bendiciones, te saludo desde Pereira, Colombia, gracias por acompañarme desde Valledupar, es decir, desde la costa atlántica. Allá son muy comunes estos bolsos, ¿verdad, Gladys? En la costa atlántica es muy común ver a las personas utilizar estos bolsos tejidos.
Sí, es tradicional incluso de Colombia, pero se ve con más regularidad en la costa. Estos bolsos tejidos, ahí suelto el rojo, agarramos el blanco, cierro, relieve, suelto el blanco, agarro el rojo, punto normal, suelto. Sí, este proceso se repite. En los espacios es donde estamos haciendo los relieves, ¿cierto? Estamos poniendo un relieve en los espacios. Por ejemplo, ahí en ese punto rojo me corresponde hacer un relieve. Ahí se hace. Suelto el blanco. Miren que yo lo dejo ahí arriba y el rojo lo dejo acá a este lado, ¿verdad? Entonces agarro el rojo y hago una puntadita aquí. Y entonces vuelvo y dejo el rojo aquí abajo, agarro el blanco. Miren que él automáticamente se va cruzando, ¿sí? El hilo se va cruzando. Y eso hace que el tejido quede mejor, o sea, quede mejor en la parte interna. Mire cómo queda bonito, mire. ¿Se fijan cómo queda por dentro? Mire, queda bien cambiadito de color. El cambio de color queda limpio. Entonces aquí hacemos el relieve. No termino, miren, tengo dos hebras, suelto el blanco, agarro el rojo, cierro y tejo entonces con el rojo. ¿Sí? Entonces nos queda por hacer un último diseño para empezar a cerrar. ¿Sí? Entonces aquí voy jalando un poquito esto para que no se me abra tanto. Qué bonito va quedando nuestro tejido, bien pulidito, ¿verdad? Lo importante es que quede pulido. Bien tejidito. Entonces ahí suelto. Gracias, crochetera. ¿Cómo te encuentro en las redes sociales, crochetera? Para seguirla, ya llevo varias veces viéndola por aquí. Tiene TikTok, tiene Instagram. Tiene una cuenta de Facebook también. Entonces aquí hacemos el blanco, suelto el blanco, agarro el rojo. Chicas, vamos a compartir este directo también en grupos de tejidos y lo pueden compartir. Entonces rojo, vuelvo y agarro el blanco. Solamente estoy haciendo los relieves en los espacios en rojo, ¿verdad? Donde están todos los punticos rojos, hacemos un relieve. Y donde están los puntos blancos se teje un punto bajo con rojo. Lo vamos a llevar a la práctica. Mientras ahí hago el relieve, ¿cierto? Entonces cambio de color, cierro con rojo y miren, donde está el relieve hago un punto bajo normal, ¿cierto? Ahí está. No lo termino. Agarramos el blanco, cierro, ¿verdad? Y hacemos el relieve, miren, ahí está. Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y ahí está, miren. Entonces ahora que me corresponde un punto bajo encima del relieve de la vuelta anterior. Punto bajo, ¿sí? Vuelvo y suelto, agarro el blanco y así sucesivamente voy a repetir hasta terminar la vuelta. Relieve, suelto el blanco, agarro el rojo, un punto bajo aquí, suelto el rojo, agarramos el blanco y cerramos. Relieve, suelto el blanco, vuelvo y agarro el rojo y un punto bajo encima de este. Y nos queda por hacer un último relieve a este lado, ¿sí? Al comienzo tiende a ser como un rombo, ¿verdad? Pero después le damos la forma de corazón. Entonces nos queda por hacer un relieve. Entonces lo hacemos, recuerden, tomando el punto de la vuelta anterior, esa hebra, y ahí vamos a formar, es un punto alto, ¿cierto? Ahí está el punto alto, miren, pero en relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo y ahora sí terminamos la vuelta, ¿cierto? Sigo tejiendo normal con el rojo. Y a partir de ahora, miren, ya entonces culminamos, vamos a empezar a cerrar los corazones, a darle forma al corazón. Sigan tejiendo, miren, sigan tejiendo. Ya entonces no vamos a abrir más la figura, antes la vamos es a cerrar. Entonces no voy a hacer relieve en este punto, sino que entro directamente hasta acá.
Tejo este punto bajo, tejo este otro punto bajo. Gracias, Alba Maldonado. Pueden compartirlo, por favor, en grupos de tejidos, mis transmisiones. Recuerden, le van a dar seguimiento también a todas mis redes sociales en Tejiendo con Andrés Rodas. Aquí hacemos los 2 puntos, ¿cierto? Entonces, lo que yo les digo, miren, vamos a hacer el cierre del corazón, ¿cierto? Vamos a formar esta figurita. Entonces, cierro con blanco, dejé el rojo abierto, porque necesito hacer cambio de color. Cierro con blanco. Ahí está. Hacemos relieve, miren. Hacemos relieve acá. ¿Cierto? Ya estamos, le vamos a dar forma al corazón. Entonces suelto el blanco, agarro el rojo. Y en el relieve de la vuelta anterior, usted teje simplemente un punto bajo con rojo. Vuelves y sueltas el rojo. Agarras el blanco. Y cierras este puntico con el blanco. Y hacemos relieve acá. ¿Verdad? Listo, hasta ahí ya. Miren, ahí ya le vamos dando forma entonces al corazón. Entonces, ahora tejo 3 puntos en la parte central. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Suelto el blanco, agarro el rojo. Ya se van a dar ustedes, se van a dar cuenta de que ya queda la forma del corazón ahí. 1, 2 y 3. ¿Verdad? Miren. ¿Sí ven? Ahí ya se forma el corazón. Hicimos los 3 puntos en rojo. Dejo el rojo en el lugar que le corresponde para que no se me enrede el estambre y agarro el blanco desde acá, ¿verdad? Cerramos, miren. Ahora, ¿qué hago? Esto mismo que hicimos, repetimos acá. Relieve. Recuerden, miren, aquí hay unas hebritas, ¿cierto? Les voy a mostrar, miren. Estas hebritas son las que se agarran para formar el relieve, ¿verdad? Esta. Lo mismo a esta, miren. Sobre esa hebra vamos a formar los relieves, ¿cierto? Ahí, tomando esa hebra. Entonces agarramos pero de arriba hacia abajo, clavando la aguja de arriba hacia abajo. Le damos vueltica al tejido. Miren, entonces yo vuelvo y agarro ese hilo, lo pasamos y alargamos. ¿Sí? Punto alto, suelto, agarro el rojo. Sí, se me facilita, ¿sí? Es un tema de costumbre, pero miren que a mí no me da lidia trabajar con la número 1. Miren, es la número 1 de Macusa. No se me complica. Antes me gusta porque siento que el punto queda tupidito, ¿verdad? Queda tapadito. Pero como usted puede hacer lo que hizo esta niña, ¿verdad? Alba Maldonado, ¿cierto, Alba? Usted fue la que dijo que cambió de número. Ajá. Hola, Estela Chávez, bienvenida. Así es. Entonces usted, en vez de 1, va a elegir la 2. O una más grande, por ejemplo, si en el caso tal se le complica, agarras la 0 también. La 0 o la 2. Porque yo en este momento estoy trabajando con la 1, ¿verdad? Con la 1 de Macusa. Bien. Entonces seguimos tejiendo. Miren, ahí ya hicimos el primer corazón. Revisen, miren, ya tenemos el corazón listo. Entonces sigo tejiendo en rojo. Más bien seguimos tejiendo con rojo, ¿verdad? Voy a jalar un poquito esto como para que el tejido no se me abra tanto. Y empezamos a formar el otro corazón, recuerde. Voy a ingresar. Miren, me meto hasta ahí. Y ahí voy a hacer un relieve. Tal cual hicimos acá, miren. 2 relieves, 3 puntos y 2 relieves. Igual. 2 relieves, 3 puntos en el centro y 2 relieves al final. Para darle la forma al corazón. Entonces cambiamos de color primero que todo. Hacemos una lazada en el gancho. Ingreso en esta hebra de arriba hacia abajo. Y formamos ahí el relieve. ¿Sí? Alargamos un poquito y hacemos el relieve. ¿Sí ven? Dejo abierto, miren. No he terminado, entonces agarro el rojo y cierro precisamente con el color rojo, ¿verdad? Y hacemos el punto normal, punto bajo sin terminar, volvemos a hacer cambio de color, suelto el rojo, agarro el blanco, ¿sí?
cierro y realizamos el otro relieve en este espacio. Miren, relieve. Ahí está el relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo y tejemos los 3 puntos que van en el centro con el color rojo, ¿verdad? 1, 2 y 3. Miren cómo queda el corazón, cómo va quedando. Ahora formamos relieve, punto bajo y relieve. Repito, los relieves solamente se hacen en los espacios. No lo vayan a hacer encima porque no le va a salir, ¿verdad? Gracias, Katiana. Bienvenida. ¿Cómo está? Entonces hacemos relieve en el espacio, ¿cierto? Relieve, miren. Es un punto alto, ¿verdad? Recuérdenlo. Es un punto alto. No terminamos con el mismo color blanco, sino que yo lo suelto, lo dejo en su posición. El rojo, miren dónde lo tengo. Sí, lo tengo aquí abajo. Entonces yo voy a cerrar con rojo. Bien, cerramos con rojo. Hacemos un punto bajo. Y nuevamente replicamos otro relieve, ¿cierto? Otro relieve con el color blanco. Hacemos el relieve aquí, miren. Relieve. Alargamos un poquito y ahí está. Ahora nuevamente cambiamos de color a rojo. Y ya tenemos el segundo corazón, miren, ahí clarito se ve el segundo corazón. Miren, lo que les quería mostrar es cómo queda de limpio por dentro, miren. Miren cómo queda limpio por dentro, ¿sí? Siento que queda muy limpio, ¿sí? Queda limpio el tejido. Y me gusta porque está quedando durito, ¿sí? Queda durito. El tejido queda duro. Ya, entonces ahora sí seguimos tejiendo con el rojo, que es la base. Usted puede elegir otros colores si lo quiere replicar tal cual lo estoy haciendo yo en los mismos tonos. Adelante, hágalo, ¿sí? Ya usted elige qué colores utilizar para su proyecto, ¿sí? Ya usted decide qué colores utilizar para su proyecto. Aquí sigo tejiendo con el rojo. Y vamos a cerrar el siguiente corazón. Recuerden, entonces vamos a ingresar. Ahí está, miren. Vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco y cerramos. Relieve, que no es más que hacer un punto alto, miren. Suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos un punto bajo aquí. Y nuevamente otro relieve en este espacio, ¿verdad? En este espacio. Agarrando esta hebrita que está acá, mírenla, esta hebra blanca. Es la que vamos a agarrar para poder formar el punto alto en relieve. Miren, relieve. ¿Cierto? Suelto el blanco, agarro el rojo. ¿Me pueden decir, por favor, si están viendo bien la imagen o la están viendo borrosa o estoy muy distante de la cámara? Háganmelo saber porque una cosa es como lo veo yo acá. Yo creo que puede ser eso, Stephanie Villa. Bueno, dos relieves. Porque una cosa es como yo lo veo aquí y otra cosa es como ustedes lo están viendo ahí, ¿sí? Entonces ahí es el relieve. Relieve, punto bajo, relieve. Entonces, en los siguientes 3 puntos que ustedes observan ahí, dejo 3 puntos en rojo, ¿verdad? Que es la parte central del corazón. 1, 2 y 3, miren. ¿Sí ven? No, mira que no, porque yo realmente hago muchos estiramientos, ¿sí? Me cuido mucho las manitos, eso sí es cierto. Ahí están los 3 puntos, 1, 2 y 3. Ese último punto lo dejamos abierto porque necesito hacer cambio de color, ¿sí? Cierro y hacemos relieve. Entonces suelto con el blanco, agarro el rojo, un punto, volvemos a soltar el rojo, agarramos el blanco y hacemos nuevamente relieve.
Ahora sí tengo el siguiente corazón, el tercer corazón de esta ronda. Seguimos tejiendo entonces con el rojo, que es la base, ¿verdad? Es mi color de base. Mire. Uno. Y ya sigo tejiendo con rojo, ¿verdad? Con el color rojo. Ok, bueno, uno de los ejercicios que yo hago mucho es alzar el brazo, ¿sí? Alzar el brazo. Bueno, ya en otra oportunidad les muestro cómo lo hago. Aquí no tengo el espacio para hacerlo. Otro ejercicio que usted debe hacer muy importante es el estiramiento de dedos, ¿sí? Vas a tomar cada uno de los dedos y lo vas a dejar ahí un ratico. Los dedos, el estiramiento de dedos. Hacer esto también es muy importante. Rotación de muñeca sí que es importante porque este movimiento se hace mucho, ¿verdad? Aquí es donde se siente la tensión al usted tejer. Alzar los brazos un ratico. Tomar pausas activas, ¿verdad? Es muy importante. Pausas activas. Ahí suelto el rojo, agarro el blanco, cierro y hacemos el relieve. Hay muchos ejercicios, amiga, y sobre todo tomar descanso, ¿sí? Es muy importante que se tome el tiempo de descansar, si puede. El descanso es muy importante. Ahí está. Entonces cambiamos de color, cierro con blanco. Va. Y otro relieve. Relieve. O sea, lo que hicimos en una sola figurita se repite alrededor. Yo aquí simplemente estoy repitiendo lo que hice en esta, lo que hice en esta y lo que hice en la primera, ¿verdad? Llevamos 3 corazones. ¿Te parece que tejo lindo? Mira, qué hermoso mira el tejido, mira. ¿Sí? Entonces hago los 3 puntos en el centro. Nuevamente otro relieve, suelto el rojo, agarro el blanco. Y hacemos relieve. Relieve. Punto de separación con rojo. Y otro relieve. ¿Sí? Y otro relieve, amiga. Amigos y seguidores del canal, muchas gracias por el apoyo. Bueno, amigos, miren, ahí está. ¿Sí ven? Otro corazón realizado. Y ahora hacemos cambio de color. Suelto el blanco, agarro el rojo. Sé que repito demasiado, pero es mi pedagogía, ¿sí? Es mi forma de enseñar, repetir y repetir. Quizás repitiendo es como uno interioriza mejor las cosas, ¿verdad? Entonces aquí seguimos tejiendo con rojo. Acá son puntos en color rojo y en punto bajo, ¿sí? Es la base de nuestro tejido, el color rojo. No se les olvide, por favor, dejarme un like en la transmisión y compartirlo. ¿Sí? Miren, entramos a la última figurita. Suelto, agarro el blanco y hacemos el relieve. Relieve, miren, en este punto. Jania Carrillo, buenas tardes, bienvenida. Hacemos el punto bajo, vuelvo y cierro con blanco, ¿cómo está? Hacemos otro relieve. Es un monederito o una bolsita más bien. Una bolsita para San Valentín. Es un regalo especial para San Valentín. ¿Sí? Tres puntos, relieve.
Claro que sí, he hecho en mi canal, pueden revisar. En mi canal tengo muchos tutoriales, ¿verdad, chicos? De mochilas con diseño. Hola, Mirellita, mira, esta tan linda, esta también la hice, pero no la hice por acá, sí, esta la enseñé a hacer en mi página de Facebook, mira. Hicimos esta con el cordón cuadrado, ¿sí? Y con colores, variedad de colores. Cordón, mira, todo tejido a mano, ¿sí? Todo hecho a mano. Entonces aquí les muestro una que hice desde mi página, creo que Mirella lo vio, ¿cierto? Mirella, bienvenida Mirella, por cierto, buenas tardes, saludos y bendiciones para usted, gracias por acompañarme el día de hoy. O así, no solamente con relieve, sino así, la tradicional, ¿verdad? Con figura, mira, aquí está esta también, mochilas hechas. Esta también la enseñé a hacer en mi canal, revisen por favor los videos. Aquí en el canal, sí. Gracias, Mirellita. Hola, Juana Cuevas, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos haciendo este bolsito de corazón, ya lo estamos trabajando. Miren, aquí hacemos entonces el relieve, ¿verdad que quedó bonita, Mirella? Muy bonita. Hacemos el relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Recuerden que tengo una página de Facebook, me pueden dar seguimiento allá si desean. En Tejiendo con Andrés Rodas, es mi página de Facebook. Hola, mi querida Mirella Alcira Pareja, ¿cómo está? Rayos de la espalda, ¿cómo que rayos? Ah, un rayo X de la espalda. Un rayo X de la espalda. Listo. Amigos, qué pena con ustedes. No era mi intención gritar, pero miren, ya formamos los corazones, ¿verdad? Solamente voy a hacer 2 hileras. A partir de ahora voy a tejer 4 o 5 filas hacia arriba. Después de esto voy a empezar a tejer con el color rojo, ¿sí? Miren qué chulada. La base también tiene corazones, pero sí son sencillos. El diseño normal. Entonces ustedes a partir de ahora, repito, una vez que ustedes hagan los 2 corazones, van a tejer 4 o 5 filas con el color rojo, ¿sí? Usted empieza, mira aquí ya, vamos cerrando los corazones, ¿verdad? ¿Sí ven? Y voy a jalar un poquito el hilo alma, que en mi caso es el blanco. ¿Para qué lo hago? Para que el tejido no se me abra tanto, ¿sí? A veces cuando usted no jala esa hebra, muchísimas gracias mi querida Estefanía Villa, desde donde se comunica usted y disculpe la pregunta. Ok, mire, te sigo tejiendo con el rojo, ¿verdad? Vamos a hacer 4 o 5 filas lisas con el color rojo, ¿verdad? Aquí sigo tejiendo. Y voy a jalar un poquito, nomás un poquito, como para que el tejido no se me abra tanto, ¿verdad? Voy a cerrar un poquito más este tejido, ok. Y seguimos tejiendo. Recuerden que el punto bajo para el tejido guayo es agarrando la hebra trasera, ¿sí? Normalmente el punto se compone de una cadena, pero nosotros no agarramos la cadena completa, sino la hebra que está atrás, ¿verdad? Miren ahí. Y vamos envolviendo el hilo blanco para perderlo dentro del tejido, ¿verdad? Miren. Ese hilo blanco en ningún momento puede quedar visible. Él va quedando dentro del tejido mientras usted va tejiendo con el rojo. El hilo blanco debe quedar por dentro, ¿verdad? Oculto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, esa es la idea del tejido guayú, ir trabajando con hebras de colores mientras vamos desarrollando la figura. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con el rojo porque ya el blanco no lo voy a ocupar más por ahora y por lo tanto debo arrastrarlo, ¿sí? Perderlo dentro del mismo tejido, mire. Usted puede trabajar con 5, 6, 7, 8, la cantidad de colores que usted quiera. Las mochilas guayos se caracterizan por eso, por llevar figura y diseño en el contorno, ¿verdad?
en el cuerpo, en la base. Esas mochilas se caracterizan por ser muy coloridas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Estefanía. ¿Qué está haciendo Juan ahora? Cuéntame qué hora es en Chile, exactamente qué hora es, qué hora manejas allá. Juana Cuevas. Sigo tejiendo, miren, con rojo. Ah, eres ecuatoriana, ok. Miren, aquí ya vamos más allá de la mitad de la fila. Voy a jalar un poquito de eso. Ustedes saben que yo lo hago es para que el tejido no se me abra tanto, miren. No la he visto, no la he visto. ¿Cuándo me mandaste la foto? Creo que no me la mandaste, la subiste, de hecho. La subiste a tu perfil, pero le hiciste como que le pusiste piedras o otra cosa diferente a como yo la hice, pero bueno, así la hiciste tú, con otro estilo. Le pusiste como que unas bolas, una cargadera totalmente diferente. La pusiste a tu estilo. Aquí sigo tejiendo. He visto las fotos de otra creadora ahí también, o sea, dentro de tu perfil. Creo que sigues a otra creadora por ahí. Por ahí vi también que haces los tejidos de ella. Sigo tejiendo. Con el punto bajo, ¿sí? Vamos a ir jalando sin exagerar, repito, sin exagerar para que el tejido no se nos abra tanto. Ni se nos cierre, por supuesto, demasiado. De eso se trata, de querer tejer, ¿verdad? De aprovechar el tiempo para tejer. Esto quiero terminarlo, ¿sí? Quiero terminarlo para poder hacerle los ojales. Necesito hacerle los ojales a esta bolsita. Entonces, estamos ahí todavía en el proceso de la vuelta. Estoy en la primera fila, ¿verdad? De las 4 que les dije. 4 o 5. ¿Por qué borra los comentarios? Es Estefanía Vich. Sigo tejiendo. Sigo tejiendo, sigo tejiendo. Vamos a jalar un poquito acá. Ay, Dios. Bueno, ya vamos a terminar la primera vuelta. Ahí está. Bien, miren, allá finalizamos la primera vuelta. Recuerden, chicos, son 5 vueltas, 4. Mira, apenas estoy en la segunda. Apenas la acabo de empezar, mira. Entonces esta fila también es igual. Con el color rojo. Ya para los ojales sí es importante que cuenten los puntos. Ahorita vemos eso. Hay que contar los puntos y para poder hacer los ojales, ¿verdad? Para saber hacer la separación entre ojo y ojo. La separación entre ojo y ojo. ¿Sí? Por eso es importante saber los puntos. No tanto para la colocación de diseño, porque recuerden que en la clase pasada, en las clases pasadas les expliqué que aquí como hicimos los 5 corazones, entonces encima de cada corazón de la base ponemos un corazón, ¿verdad?
Ok, un saludito para su mamá si está por ahí. Mireya Pareja, Mireya Alcira Pareja. Me saluda a su madre. Cuídala mucho porque por ahí estuve viendo, no sé, yo a veces me pongo a ver, digámoslo así, cosas sentimentales, personas que pierden a sus mamás, ¿sí? Y eso es muy doloroso, realmente. Imagínense, si no es mi mamá y me pongo a llorar, no me quiero ni imaginar la gente que pierde a su mamá así, por ser malos hijos. Entonces, si usted tiene a su mamá viva, aprovéchela y cuídela mucho y ámela, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Hágale llamadas, videollamadas, que ella se sienta muy importante, que ella se sienta querida, protegida. Ese es el momento de que usted recapacite si usted ha sido un buen hijo o no. Y llame a su madrecita, a su mamá. Y si puede complacerla, complázcala en lo que ella necesite. Exactamente, mire, ella sí es, cuídala mucho, ámela, dígale que siempre, dígale, demuéstrele todo su cariño, porque como les digo, hay hijos que son muy, muy malos hijos, ¿sí? Son muy ingratos con su mamá. Ah, bueno, entonces les cuento, mire, entonces había una muchacha, eso fue en YouTube, no recuerdo bien cómo llama el video ni nada, yo por ahí lo estaba viendo, y la muchacha estaba muy arrepentida, ¿sí? Que porque ella en vida fue muy mala con su mamá, ¿sí? Y entonces ya los golpes de pecho se los vino a dar después de que ella murió, de que la mamá murió. Y ahí es donde yo voy, ¿verdad? Uno no tiene que esperar para que la mamá muera para uno decirle que la ama, porque realmente eso lo tiene que hacer uno, decirlo en vida, no cuando ya esté ya ahí bajo tierra, ¿verdad? Eso debe ser muy doloroso. Ay, Dios mío, Mirellita, y está bien ya está bien, Mirellita, cuéntame qué ha pasado. Claro, Mirellita, yo la entiendo perfectamente. Ok, menos mal, gracias a Dios y alabado sea el Señor que ya la tiene bien sana, tranquila. Pero lo que te digo, mire, ya más allá de lo que haya pasado por eso, usted tiene que seguir ahí con ella. Bueno, sobra decirlo, pero pues sobra decirlo que bueno, cada quien sabe, ¿cierto? Obviamente, cada quien es consciente de cómo es con su madre, ¿verdad? Con la persona que le dio la vida, porque es la persona que le dio la vida. Ok, ya se le erradicó el cáncer, ¿verdad? Eso es muy bueno, muy bien, muy bien. Ya se le erradicó el cáncer del cuerpo, ¿verdad? Exactamente, infinitas gracias a él, ante todo, que tiene una oportunidad para seguir viviendo, ¿verdad? Como todos nosotros, claro, nosotros también tenemos una oportunidad para seguir viviendo. Todos los días uno tiene que agradecer, ¿verdad? Por lo mucho o poco que uno tenga, uno siempre es afortunado y uno es bendecido, ¿verdad? De tener lo que uno tiene, sea poco, sea mucho. Bueno, chicos, recuerden que todavía me faltan 2 vueltas para poder hacer los ojales. Jalo un poquito este hilo, recuerden, para que no se me abra tanto el tejido. Miren qué bonito va quedando el bolsito con corazón. ¿A poco no está quedando bonito, muchachos? Chicos y chicas. Porque no solamente son mujeres, son hombres también que me ven desde muchas partes de Latinoamérica, ¿verdad? Por ahí hay mucha gente que me sigue y les agradezco por eso, por su apoyo. Mira, ya estamos cerrando. Sí, ya vamos llegando al final de esta vuelta número 2. Bueno, otra cosa que tengo que ir mirando es la altura, ¿verdad? Ok, sí, yo creo que está perfecta, ¿verdad? Unas 2 vuelticas más y empiezo a cerrar, a hacer los ojales. Gracias, mi querida Mirellita Pareja, replícalo, lo puedes replicar también. Si gusta, consíguete los hilos, lo puedes hacer en los colores que tú quieras y lo haces y le das ese regalo a tu madre. Ella que quiere uno de estos, ¿verdad?
Gracias, Mirellita. Gracias por el apoyo, por todo. Aquí. Claro que sí, claro. Es que la idea es hacerle una gasa, también si la quieren hacer con gasa, por supuesto. Para una niña de 2 o 3 años está perfecta, ¿verdad? El tamaño es muy pequeñita. Está perfecta para una niña. Usted la puede hacer una gasa, es que usted la puede personalizar, ¿sí? La puede personalizar a su gusto. Un cordoncito, no una gasa exactamente, sino que le tejes un cordoncito, trenzas un cordoncito, lo pegas de un lateral, lo pegas de otro. Lo pueden hacer también así, como guste, o una gasa tejida, ¿verdad? También. Una gasita de 4 o 5 cordones, no, de 8, póngale de 8 cordoncitos. Y la haces en espiguita y la haces y la coses, o el trenzado, pero es más fácil con el trenzado. Un trenzadito, un cordoncito trenzado es más fácil. Se va a llevar menos tiempo. Creo que esta la vamos a hacer trenzada, el cordoncito para este. Vamos a hacer una bolsita, un cordoncito, ¿verdad? Para formarlo en estilo mini bolsa, ¿verdad? También. Inicialmente es un monedero, pero yo lo veo muy grande como para un monedero, ¿verdad? Podría ser otra cosita, una bolsita, pero es muy pequeña. Es demasiado pequeña, ¿sí? Pensé que tenía el chicle ahí, pero no, no hay un chicle. Quiero masticar chicle. Ah, en el bolso. Ah, es que el bolso está en la gaveta, en el gabinete. Miren, aquí ya vamos terminando la vueltica número 2. ¿Sí ven? Miren, vamos llegando al final de la vuelta número 2. Vamos a hacer entonces una tercera y una cuarta vuelta, completamente en rojo también. Miren, aquí yo sigo tejiendo con el rojo. Miren. Hago un poquito esto como para que no se me abra tanto. Recuerden que estas clases quedan aquí en mi canal, la pueden ver en diferido. Una vez termine la transmisión, usted la puede volver a repetir, ¿sí? Y ver cómo se hace el proceso del monedero. Ya estamos muy avanzados, pero todavía nos falta la decoración, el cordoncito para amarrar la bolsa y la gasa. O si la quieren dejar sin gasa también. Incluso le pueden hacer unas manijitas, ¿verdad? Unas manijitas cortas como para llevar a la mano. Un estilo carterita, ¿verdad? También lo pueden hacer así. ¿Yo qué hago? Yo simplemente hago esto como para que las paredes no queden tan... Yo la acomodo. Me queda más pulidito, ¿verdad? Qué bonito, mire. Qué chulada. Esos corazones, me encanta. Wow, qué hermoso. Isela Juárez, buenas tardes. ¿Eso es dónde queda eso de Mapache? ¿Eso es México? ¿O es Ecuador? ¿O Perú? Creo que es México, ¿verdad? Bienvenida, Isela. Isela Suárez. Juárez, perdón, Juárez. Yo digo que es mexicano. Yo estoy transmitiendo desde Colombia, ¿sí? Desde Pereira, Colombia. Bueno, aquí estamos haciendo la tercera fila. México, sí, ok. Yo lo decía más que todo por su apellido, sí. Ese Juárez es muy mexicano. El apellido Juárez. Creo, si no estoy mal, es el nombre de una ciudad también, ¿cierto? Ese Juárez. Ese tal Juárez es como muy mexicano. Te sigo tejiendo acá. Punto bajo.
¿Cómo queda con una gasa en corazones? Uy, yo creo que queda divino, ¿verdad? O sea, tejerle una gasa en diseño de corazón. Unos corazoncitos pequeñitos así. Sí, también Ciudad, exactamente, Ciudad Juárez, exacto, eso. Tienes el apellido de una ciudad, Isela. Entonces no sé, todavía no sé si hacerle la gasa, ¿sí? O hacerla solamente en cordón. Eh, el amarre pues normal y sin, sin gasa. Recuerden que en la técnica guayo usted trabaja sobre el punto trasero, ¿verdad? El punto que es la hebra que está atrás del punto, ¿verdad? Miren, cuando a usted se le abra tanto el tejido, miren la curvatura que toma, usted va a jalar con mucho cuidado, va a jalar un poquito el hilo blanco, que es la parte, el hilo alma. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo están compartiendo, chicas? ¿En qué parte lo están compartiendo? ¿O en qué red social lo están compartiendo más bien? ¿En Facebook o en dónde? Miren. Una gasita, bueno, vamos a hacerle una gasita, pero va a ser en otra clase, listo, lo vamos a hacer. Ustedes saben que yo lo estoy trabajando esto por parte, ¿sí? Luego primero empezamos con la base, luego levantamiento, luego la segunda parte. Ya llevamos con esta 4 clases, esta es la cuarta clase de este monedero o bolsita, porque a mí sí me gusta explicarlo, trato de explicarlo paso a paso, ¿verdad? Cómo hacer las puntadas y todo, explicarlo bien. Por eso me demoro tanto en terminar un proyecto, porque yo trato de explicarlo por partes, ¿sí? Quizás para un monedero ustedes dirán, pero es que son muchas clases, sí, lo sé, pero a mí se me facilita más de esa manera, explicarlo así, porque obviamente el tiempo tampoco me da, no soy muy rápido que digamos, y mucho menos para tejerlo en una aproximadamente 40 de blanco y 40 de rojo, ¿sí? Estoy trabajando con hilo macramé, pero ya saben entonces la recomendación lo pueden hacer con crochet, doble hebra, cristal, coral, artesanal, ¿sí? Varias alternativas para ustedes hacerlo también. También estamos llegando al final de esta tercera fila en color rojo. Bueno, voy a mirar una cosa así, si de pronto ya está perfecta para cerrar. Bueno, una ronda más para poder terminar de hacer las cuatro carreras, ¿verdad? Las 4 carreritas. Con muchísimo gusto, mi querida Mireya Alcira Pareja. Mireya Alcira Pareja. Estas vueltas han sido eternas, amigas. Miren, han sido muy eternas. Pero bueno, vamos a completarlas claramente para empezar a hacer los ojales. ¿Sí? Hoy me toca traer el otro teléfono para poder hacer el cálculo. Bueno, antes si ustedes ya hicieron estas 4 vueltas, entonces van a contar cuántos puntos tienen alrededor, listo. Van a contar, si alguien lo está haciendo, pues de los que estamos acá arriba. Si alguien de ustedes lo está haciendo, entonces si ya hizo las 4 filas que les dije, encima de los corazones, van a contar cuántos puntos tienen. Porque esa es mi forma de yo hacer los ojales, y yo lo hago es con
una operación básica, no es algo pues, que tenga algo de complicación. Miren, ya vamos terminando la fila número 3, hago una más, que es la cuarta. Entonces ahí empezamos a hacer la cuarta ronda en color rojo también. Si usted quiere y gusta, puede hacer una línea en blanco, ¿verdad? Una línea decorativa o como usted guste, o unas líneas, hace una línea roja, blanca y así. Yo la voy a hacer totalmente roja. Que solamente se vean los corazones en color blanco, ¿sí? Las moras también las pienso hacer en color rojo. El bordecito que le hacemos arriba a nuestro tejido. El bordecito que le hacemos al tejido en la parte superior. Ay, qué hermoso, no manches, está quedando divino este bolsito. Muy hermoso. Me gustó esa combinación de blanco con rojo, ¿verdad? Y pega muy bien ese blanco sobre ese rojo. Si usted lo quiere hacer todo lo contrario también, en vez de esto rojo, lo hace blanco. Y los corazones rojos. Ya cada uno decide mejor cómo hacerlo, con qué colores combinar, ¿sí? O intercalar los colores. Transferir los colores, ponerlos diferentes. Bueno amigos, esta vuelta la terminamos y empezamos a contar y mirar cuántos para calcular los ojales y la separación entre ojo y ojo. El tamaño del ojo lo vamos a hacer de 4 puntos, ¿sí? Repito, de 4 puntos va a ser el tamaño del ojo. No puede ser tan grande porque evidentemente la bolsita es muy pequeña, ¿sí? Los ojales deben ser pequeñitos, de 4, miren, más o menos de 4, ¿sí? Si usted considera que es muy grande de 4, hazlo de 3. Listo, el ojal. Lo vas a hacer de 3 o 4. Ya tú vas mirando cuál te gusta más o que sea compatible, o no, compatible no, que sea coherente con el tamaño del... No puede hacer un ojal de 5 puntos o de 6 porque ya queda demasiado grande. Claramente, no se puede... Veo que hay gente que lo hace así, no importa, pero yo siento que queda muy mal, ¿sí? Si lo hacen de 5 o 6 puntos. Queda muy grande el ojal. Estamos muy lejos de terminarla, pero bueno, hay que hacerle porque quiero hacer los ojales, niños. Es que quiero hacer los ojales, dejarlos listos, ¿sí? Que solo sea en la siguiente clase terminar las filas hacia arriba y empezar a hacer decoración y terminar, ¿sí? No alargar tanto las clases porque ya con esta es la cuarta clase. Listo. Bueno. Bueno, me preocupa la música de fondo, ya como hay una cantina enfrente, ya les había dicho el otro día que hay una cantina enfrente, entonces a esta hora más o menos van a poner música. Empiezan a poner música y es algo que me afecta porque YouTube nos prohíbe a nosotros poner música en el fondo, ¿verdad? De nuestras transmisiones y de nuestros videos. Por eso usted nunca en mis videos escucha música, por lo mismo. Hay que seguir las normas pues de YouTube como tal, las normas de la comunidad. Políticas de creación de contenido más bien. Entonces hay que hacerlo. Me tengo que adaptar a eso.
Si pone la música muy fuerte, toca cortar la transmisión. Listo. De una vez les voy avisando para que no van a decir que es que me salí porque quise salir. ¿Va? Raquel Labarca, buenas tardes, bienvenida. Yo la saludo desde Colombia. ¿Cómo está? Raquel Labarca. Bienvenida a este espacio del tejido. Vamos a darle me gusta a la transmisión y vamos a compartirlo. Aquí ya llevo 1, 2, 3 y 4 filas, como les había comentado. Va. Bueno, entonces yo voy a traer mi otro equipo. Voy a traer otro teléfono que tengo por aquí para empezar a hacer el cálculo. Listo. Primero que todo, ustedes van a contar. Bueno, permítanme, yo termino esta cuarta ronda. Encima de los corazones tenemos que tejer 4 filas normales lisas. Espero les esté gustando mucho la transmisión y por favor, si les gusta y les agrada mi contenido, vamos a darle suscripción, vamos a suscribirnos al canal, a compartir y bueno, a mirar los videos que tenemos disponibles exactamente desde la ciudad de Pereira, LNS. Bienvenida o bienvenido. Estoy en la ciudad de Pereira. Aquí seguimos trabajando, tejiendo. Ya casi vamos a finalizar nuestra. Por fin, chicos, estas vueltas se me estaban haciendo eternas, ¿cierto? Me estaba demorando de más. Yo lo que hago es ponerlo encima de la mesa y voy aplanando un poquito las paredes para que quede bonito, ¿verdad? Lo mismo los corazones. Voy golpeando un poquito los corazones para que empiece a ceder un poco porque están muy rígidos, ¿sí? El tejido del corazón está muy rígido. Entonces trato como de golpear un poquito. Pero no, yo lo veo bien, ¿verdad? Está bien bonito. Bien tejidito, miren, bien parejito el tejido. Sí, las moritas también, pero las vamos a hacer en rojo. Solamente en rojo. Las moritas bien bonitas a mi bolsito. Desde hace mucho tiempo yo les enseñé a hacer esas moritas. Revisen todo mi canal. Y yo tengo muchos videos donde les enseño a hacer esas moras. Miren, aquí ya voy llegando entonces al final. 1, 2, 3, 4. Ok. Ahí voy a empezar a hacer los ojales. ¿Listo? 1, 2. Ok, más acá. Tengo que correrme un poquito más hacia acá, hacia la izquierda. Bien. Ok, ya hemos terminado entonces las 4 filas, miren. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Repito, 1, 2, 3, 4 filas rectas. Siguiente paso, permítanme, yo traigo entonces mi equipo, así va quedando nuestra bolsita. Bueno amigos, miren entonces qué vamos a hacer. Ustedes van a ayudarse de un papel, de lo que tengan, claramente para facilitarse en el trabajo. Ustedes van a contar los puntos, ¿listo? Vamos a contar cuántos puntos tenemos alrededor de nuestra bolsita, ¿verdad? Ustedes cuenten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 81 puntos, ¿sí? O sea, yo en este momento tengo 81 puntos. Bien, alrededor he contado y tengo 81 puntos. Bien, tengo 81 puntos. Tamaño del ojo, 3 puntos, ¿verdad? Entonces sería 8 por 3, 24. ¿Cuántos ojos normalmente? Yo les recomiendo que hagan siempre 8 ojales alrededor, sea una mochila grande, sea una mochila pequeña. ¿Para qué? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tiene que ser necesariamente 8 ojales? Miren, porque cuando usted cierra la bolsa, miren el tamaño de esta, es totalmente diferente en tamaño, miren. Cuando usted cierra la bolsa, el cierre queda cuadrado, ¿sí? Me gusta porque el cierre queda cuadrado, ¿sí? Queda bonito, miren cómo queda el cierre arriba, cuadrado. Para empezar, por eso yo elijo 8 ojales siempre, 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 sea el tamaño de un monedero, sea una mini mochila, sea una mochila grande, sea una cartera. Procuren hacer siempre 8 ojales. Tamaño de ojo, 3 puntos. Entonces, como voy a tejer 8 ojales y cada ojal está elaborado de 3 puntos, entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Cuántos puntos les dije que teníamos Ay, se me olvidó. 81, ¿verdad? Nosotros hemos contado y tenemos 81 puntos. Total de ojales, 8. ¿Sí? Repito, total de ojales, 8. Tamaño de cada ojal, 3 puntos. Entonces ahí en esos 8 ojales me consumo ya 24 puntos, ¿verdad? Entonces al total de puntos que hemos, el conteo de puntos, ¿verdad? A mí me dio 81 en total. Le quitamos esos 24. Me quedan 57 puntos, ¿cierto? Entonces, esos 57 puntos lo voy a dividir entre la cantidad de ojos y me da un total de 7,1. Es decir, esta es mi separación. Obviamente no voy a poner 7,12 porque es un número decimal, debo redondearlo a 7. Entonces, vamos a hacerlo en la práctica. Repito, entonces vamos a hacer una separación de 7 puntos entre ojo y ojo. Empiezo a hacer el ojal. Repito, el ojal se hace solamente envolviendo el hilo alma. ¿Y cuál es mi hilo alma? El hilo blanco, ¿verdad? 81, gracias LNS por recordármelo. Entonces, miren, tejemos 3 puntos envolviendo el hilo alma. 1, ¿están viendo? Miren. 2, ¿sí? Y 3. 3 punticos tejidos en el hilo alma. Ahora, ¿qué voy a hacer para formar el ojal? Voy a contar 4 puntos en la base. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, ¿verdad? Ahí pego. Entonces, miren, así me queda el primer ojal. Observan, miren, ahí está el primer ojal. Separación de ojo y ojo, 7 puntos. Voy a tejer 7 puntos y vuelvo a realizar un ojal. Este cuenta como mi primer punto de separación, por lo tanto, entonces, este es el primero. Llevo 1, 2, 3, 4. Miren, ojal. Tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación, ¿verdad? Ahí está. Ojal, 7 puntos de separación. Realizo entonces otro ojal de 3 puntos. 1, 2. Logran observar, miren, 2. Y me queda por hacer otro puntico para 3. ¿Sí? Nuevamente cuento 4 puntos en la base. 1, 2, 3. Y en ese cuarto punto pego para formar el ojal. Pegamos y tejemos ahí el primer punto de separación. Miren, entonces llevo 2 ojales, 1 y 2. Sigo tejiendo entonces 7 puntos de separación. De igual manera, este cuenta como mi primer punto de separación. Entonces 1, 2, ¿cierto? 2, 3, 4,
5, 6 y 7 puntos de separación, ¿verdad? Ahí están mis 7 puntos de separación. Y volvemos a tejer 3 puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Entonces ahora volvemos a formar otro ojal de 3 puntos, envolviendo solamente el hilo alma. Voy tejiendo sobre ese hilo 3 veces. 1, 2 y 3 puntos, ¿verdad? Nuevamente cuento 4 puntos en la base. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto pegamos, mire, pegamos. Y ahí formamos nuestro ojal, mire. Entonces, ¿cuántos ojales llevamos? 3, miren, evidentemente llevo 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Por ahí vamos a pasar un cordoncito para poder cerrar nuestra bolsita. Entonces, a partir de ahora cuento 7 puntos. Nuevamente llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me queda un puntico para completar los 7. 7. Y volvemos a repetir el proceso, ¿verdad? Que es el mismo proceso. Tejer los mismos puntos. Voy a jalar un poquito acá para acomodar un poquito el tejido. Miren qué bello va quedando. ¿Sí? Qué hermoso va quedando. Y sencillo, sobre todo va quedando muy bonito y sencillo. 3, 6, 7, como nos gusta, ¿verdad? 7. Luego tejemos 3 puntos. 2 y 3 puntitos, ¿verdad? Ahí está. Entonces contamos en la base 4 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto volvemos a pegar. Entonces, si ven, así formamos los ojales y es el mismo proceso para todo, ¿verdad? Para terminar, usted simplemente repite 7 puntos de separación, ojal. 7 puntos de separación, ojal. Y así. 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 y 7. Nuevamente, a jalar un poquito este hilo para que no se me abra tanto el bolsito. 7 puntos de separación, otro ojal. A ver, 3, 6, 7, ojal. Envolviendo solamente los hilos, ¿verdad? 3 veces. 1, 2 y 3, ¿verdad, amigos? 3 puntos. Ahí está, miren. Acomodamos un poquito esto y cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto volvemos a pegar y así sucesivamente vamos a seguir, ¿va? Vamos a repetir el mismo proceso alrededor hasta completar la vuelta completa. Listo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago un poquito de esto como para que no se me abra tanto el bolsito. 3, 6, 7. Ojal. 1, 2 y 3. ¿Verdad, amigos? 3 puntillos bien bonitos. 1, 2, 3, 4. Pegamos en el cuarto punto de base con un punto bajo, ¿cierto? Y este cuenta como mi primer punto de separación. Margen Beltrán, buenas tardes, bienvenida. Yo la saludo desde Pereira. Hago los 7 puntos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? 7.
Ya saben, entonces yo jalo un poquito esto como para que no se me abra tanto, pero no, está perfecto, no necesito hacer más nada. Ojal, 7 puntos de separación. Otro ojal de 3 puntos. A ver, 1, 2. A ver, estos punticos deben estar bien tejiditos, que no se me abran tanto. Entonces hago 3 puntos, envolviendo el hilo alma, recuerden. 1, puntos bajos, ¿verdad? 2, y hacemos un tercer punto, 3. Y cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Ahí pegamos con punto bajo. Otra cosita que debo tener en cuenta es mirar cuántos ojos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me queda por hacer otro. Me da espacio para otro, ¿verdad? Que son 8 ojales. No lo puedo olvidar, son 8 ojales. El mismo macramé, mira, macramé en rojo y macramé en blanco, es lo mismo. Macramé, ¿va? Hilo macramé. Ahí cuento 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hacemos los 3 puntos miren, ojal, 7 puntos de separación, otro ojal de 3 puntos, 1, 2, ¿verdad? Y 3, 2 y 3, ¿verdad? Ahí están listos mis 3 puntos sobre el hilo. Contamos en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Pego en esa cuarta cadena de base, repito, 1, 2, 3, 4. Y ahí formamos el último puntito y ya está listo mi ojal, miren. Entonces ahí sigo tejiendo ya. Entonces a partir de ahora se hacen 2 vueltas. Bueno, una o 2 vueltas, ¿sí? Ya usted toma la decisión. Para un monederito normalmente son 1 o 2 vueltas, ¿sí? Porque ya ahí ya está lista la altura, ya tenemos listo. Entonces ustedes van a hacer 1 o 2 filas encima de los ojales, ¿listo? Encima de los ojales ustedes van a tejer 1 o 2 vuelticas, ¿verdad? Digámoslo así para que quede bien, ¿sí? Darle una vueltica por lo menos como mínimo, encima de los ojales, ¿verdad? Miren, entonces aquí yo la empiezo a hacer. Sí o sí hay que hacerla para que el cordón darle un bordecito ahí, ¿verdad? Porque si no le hacemos ese borde va a quedar muy débil el tejido, ¿verdad? Con mucho gusto, LNS. LNS, ¿qué significará? No sé. LNS. ¿Sí ven? Espero se vea. Vamos a hacer entonces la vueltica, como mínimo una vuelta. Ya usted toma la decisión, incluso si quiere hacer 2, las hace encima de los ojales. Ya cada quien determina la altura que prefiera, ¿verdad? Incluso le puede hacer hasta 3, pero ya a partir de 4 creo que queda ya muy exagerado hacerlo. Para un tejido tan pequeño como este no es necesario hacer tantas vueltas después de los ojales, ¿verdad? Luis Nelson Sánchez, ¿es un nombre o es el nombre de su pareja? Ok, LNS. Entonces chicos, hagan la vuelta por favor encima de los ojales, como mínimo una, ¿verdad? ¿Y de dónde es usted, LNS? ¿De dónde es usted? Aquí hablamos. Ok, es paisa, es paisa. Estamos como a 8 horas, creo. Yo vivo en Pereira. Ya saben, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook también, Tejiendo con André Rodas. Si están haciendo este proyecto, me mandan sus fotos.
Yo acá entonces estoy terminando, bueno, estoy ya empezando a hacer la vueltica, por lo menos dejarla lista, para en la siguiente clase empezar a hacer moras y hacer el cordón, ¿verdad? En la siguiente clase. $20 minutos en avión, bueno, sí, eso sí. En avión 20 minutos es muy rápido, pero por tierra es más económico. O bueno, puede que no. Puede que haya un viaje así como económico por avión. No conozco Medellín, dicen que es enorme. Entonces aquí sigo tejiendo la primer vueltica de qué debo hacer encima de los ojales. Gracias LNS Nelson, ¿verdad? Luis Nelson. Muchas gracias por pensar que enseñó bien. Sé que soy muy repetitivo, repito demasiado, pero es mi método, ¿verdad? Es mi forma. Creo que me hago entender mejor así, ¿verdad? Es repitiendo muchas veces. Bueno, quien guste puede mandarme las fotos de sus proyectos. Había algunas que lo estaban haciendo, no recuerdo quién, creo que era Katiana, ¿cierto? Katiana Henao, ella lo estaba haciendo este monedero. Creo que hay unas cuantas más que también lo están trabajando, pero bueno, ya saben, me pueden contactar por Facebook, es el mismo nombre. Y acá me pueden dar seguimiento también a la página, por supuesto, a la página de Facebook, Tejiendo con Andrés Roda, ¿sí? Y en mi Instagram también. Que voy a jalar un poquito esto para ir cerrando el tejido, que no se me abra tanto. Me encantaría hacer un grupo de tejido por WhatsApp, un grupo de WhatsApp, pero no sé ustedes qué opinan, para contactarnos todos por ahí. Bueno, ya estamos finalizando la vuelta encima de los ojales, pero recuerden que yo no voy a hacer las moras el día de hoy, no las voy a hacer hoy porque las voy a dejar de clase, las voy a dejar para la siguiente clase, perdón, para la siguiente transmisión. Y a empezar a hacer el cordoncito también, por supuesto, para terminarlo. No, no le voy a hacer gasa, definitivamente no le voy a hacer gasa porque no, la voy a dejar así, ¿va? Voy a dejarla así sencillita. Bueno, no digo que no, mejor porque de pronto me puedo arrepentir después y digo, bueno, luego digo que sí. Mejor lo dejo en espera, se podría decir, lo dejo no me atrevo a adelantarme mejor, porque muchas veces digo que sí y al final digo que no y al final termino haciéndolo, sí. O muchas veces digo que sí y al final no lo hago, entonces mejor no me adelanto. Entonces, pueden que sí o puede que no lo realicemos, ¿verdad? Sí, yo me apunto, ok.
Ahí está Katiana, entonces, la que lo está haciendo, ¿verdad, Katiana? Usted lo está tejiendo. Me parece que es usted la que lo está tejiendo. Luis, sigue por ahí. Luis Nelson. Bueno, amigos, aquí vamos a terminar la... Ok, ya. Jalar un poquito este hilo para cerrar. Ay, miren, ya, miren, me estaba era pasando, bueno, solamente voy a hacer una vuelta, listo, hasta acá, miren. Entonces, amigos, en la próxima clase, entonces les enseño a hacer las moras, ¿verdad? Encima de los ojales, recuerden, hicimos una vueltica, miren, ojal y encima una vuelta esta. Listo, entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Bendiciones, cuídense mucho y nos vemos si Dios quiere el día de mañana o a más tardar esta semana, listo. Se les agradece mucho la presencia y todo va. Cuídense, feliz tarde y nos vemos próximamente aquí en Tejiendo con Andrés Rodas. Me pueden dar seguimiento en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y mi cuenta de TikTok, ¿va? Ahí publico muchos trabajos. Cuídense, feliz tarde. Dios los bendiga, gracias. Chao. Feliz tarde para todos. Gracias.